Buenas tardes, soy Federico y esta tarde les voy a comentar un aspecto esencial de la escuela, aunque a veces no nos demos cuenta: la educación emocional. Una buena educación emocional logra hacernos conscientes de qué sentimientos tenemos en cada instante. Comprendemos por qué tenemos esos sentimientos y podemos regularlos, es decir, controlarlos y que no dominen nuestras acciones. Esto es importante porque las emociones nos dirigen hacia una actitud y por ello influye mucho a nivel escolar en el aprendizaje y el trabajo que los estudiantes hacen, además en su comportamiento. Todos los docentes actuamos como modelo y por tanto educamos emocionalmente a nuestros estudiantes. La clave es hacerlo bien, porque una mala educación emocional genera un bajo rendimiento académico. Provoca problemas de autocontrol, conductas disruptivas y hay estudios que afirman que favorece el consumo de estupefacientes. Genera menos relaciones interpersonales, llegando incluso a personalidades con graves trastornos psicológicos. No debemos olvidar que también Hitler fue una escuela que, obviamente, no le educó bien en este aspecto. No debemos olvidar nunca que educamos para que aprendan más, pero también para que sean personas que puedan desenvolverse mejor en la sociedad. Quiero leerles esta carta que aún hoy día me conmueve. Querido profesor, soy un sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún ser humano debería testimoniar: cámaras de gas construidas por ingenieros ilustres, niños envenenados por médicos altamente especializados, recién nacidos asesinados por enfermeras diplomadas, mujeres y bebés quemados por gente formada en escuelas, liceos y universidades. Por eso, querido profesor, dudo de la educación y le formulo un pedido. Ayuda a sus estudiantes a volverse humanos. Su esfuerzo, profesor, nunca debe producir monstruos eruditos y cultos, psicópatas y Eichmanns educados. Leer y escribir son importantes solamente si están al servicio de hacer a nuestros jóvenes seres más humanos. Creo que a cualquier maestro o maestra que somos, estas palabras de Alejandro Novinsky bastan para convencernos de la importante misión que tenemos con nuestros estudiantes. Algo que he escuchado en ocasiones es que la inteligencia emocional no puede educarse, es algo innato. Eso no es cierto. Se puede hacer, y de hecho la diversidad en el aula permite una mejor educación emocional. Recordando los tratados sobre las inteligencias múltiples en la unidad sobre el currículum inclusivo, la inteligencia emocional viene de la unión de la inteligencia intrapersonal, es decir, aquella que nos permite conservar la disciplina, nos da la tolerancia al fracaso a veces tan necesaria, y la inteligencia interpersonal, que trata de conocer las emociones de aquellos con quienes nos relacionamos, la empatía, la escucha activa. Por ello, se educa mucho con dinámicas sociales, juegos de rol, trabajo en grupo, como sucede con el aprendizaje cooperativo, etc. Obviamente, también existen factores personales y familiares, además de los que puede controlarse en el contexto escolar, que influyen en esa inteligencia emocional. Pero la escuela sí tiene una gran influencia, y la inclusión necesita educar las emociones. De hecho, recordemos que la escuela inclusiva es aquella donde todos vamos a sentirnos seguros, además de aprender. Como hemos dicho, los juegos y dinámicas sociales son muy útiles para educar las emociones. Hay que indicar aquí que no sirve simplemente hacer el juego, sino que en función de la edad de nuestros estudiantes hay que hacerles ver por qué se ha jugado así. Me explico mejor con dos ejemplos. En esta dinámica, varios estudiantes tienen que subirse a su silla y después les pido que se ordenen de más altura a menos, según si viven más o menos lejos del colegio, por el número de suspensos que tienen, siempre sin bajarse de la silla. Según lo van consiguiendo, les informo: ¿veis lo bien que os habéis comunicado? Fijaos que habéis tenido que esperar a que algún compañero se mueva para poder ordenaros. Hay que ver cómo os habéis ayudado. En clase también pasa que a veces es necesario escuchar al otro. Si está nervioso o va a meter la pata en clase, hay que tranquilizarlo. Con frecuencia os podéis ayudar como estáis haciendo ahora. En esta otra dinámica, 4 estudiantes logran estar sentados sin silla alguna.
¿Veis que confiando en vuestro compañero o compañera conseguimos todos mejores cosas? ¿Y lo alegre que habéis estado cuando cada uno soporta el peso del compañero? Igual sucede en clase. Hacer estas dinámicas con personas muy diferentes entre sí permite enseñar a comunicarse, a empatizar, a compartir un sentimiento de que todos somos iguales, a respetar. En general, la diversidad ayuda a la educación emocional. Otra forma sencilla es aprovechar esos momentos de oro que se producen en clase. Ha habido una pelea. ¿Por qué nadie ha mediado para calmarlos? ¿Cómo creéis que se sienten ahora? ¿Cómo nos sentimos nosotros y nosotras? ¿Alguien no se siente seguro en clase? ¿Conocemos bien por qué? Hemos hablado en clase de la opresión que algunas personas ejercen sobre nuestro compañero por el simple hecho de ser rumano, o gitano, o chino, o negro, y de la discriminación sexual o del racismo. Vamos a establecer una norma para que todos y todas hablemos por turno, para que así todos podamos escucharnos y pedir aclaraciones. Aprovechemos esos momentos no tanto para castigar, sino para prevenir futuros comportamientos inadecuados, para educarles bien y no simplemente en el miedo o la reprimenda. Obviamente, cuando existen factores mayores que pueden dar lugar a problemas emocionales ajenos a la escuela, como son una baja renta económica, problemas de concentración o de bloqueo, estudiantes que se muerden las uñas o nerviosos, entonces más necesario es educar en emociones, y más concretos deben ser los factores escolares. Como por ejemplo, controlemos el currículo. Según se dijo al hablar de un currículo inclusivo, debemos partir del nivel real del estudiante y exigirle lo que nos puede dar con su trabajo, no metas imposibles que solo servirían para frustrarle. Si hay problemas de autocontrol y autogestión de las emociones propias, establezcamos un protocolo para cuando esas situaciones vayan a darse, para enseñarle a controlarse. Si hay problemas de rechazo entre compañeros, podemos hacer un sociograma para ver quiénes son los líderes y antilíderes de clase, acercarnos para conocer por qué alguien es ignorado en clase, darle protagonismo, por ejemplo sacándolo cuando sepa hacer un ejercicio en la pizarra. Para acabar la lección te presento las dos actividades que hay que hacer. La primera tarea trata de describir la estructura social de un grupo donde des clase, es decir, si existen líderes o antilíderes, si hay estudiantes rechazados o ignorados. Para ello puede ayudarte a leer el documento sobre hacer un sociograma y comenta a continuación cómo repercute esa dinámica de clase en la metodología de aula que sigues. En la segunda actividad, lee el documento que contiene diferentes dinámicas de grupo y elige una de ellas para llevarla a la práctica. Escribe los resultados en el foro, poniendo como título el de la dinámica utilizada, o bien responde a otro compañero que haya también utilizado dicha dinámica. Por último, comenta la respuesta de al menos otro compañero o compañera del curso. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en la siguiente lección.